Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Soy el profesor Isaac Caballero, profesor de religión. Bien, espero que se encuentren todos ustedes muy bien. Les animo, antes de empezar esta lección, a seguir participando, a presentar sus trabajos, a consultarme si tienen alguna duda, si les falta algún trabajo, consúltenme, escríbanme para tenerlos en consideración. Siempre también animarles a esforzarse en que los trabajos sean de la mejor forma elaborados, ¿no? Con esfuerzo, con creatividad y con dedicación, porque eso también trasluce en el trabajo que tú presentas. A los que lo vienen haciendo, excelente, eso les hará crecer a ustedes como jóvenes. Refúgiense en Dios, Él les entiende, Él les quiere. Hoy día vamos a tener una clase muy interesante, ya la lección número 23, y vamos a empezar con una oración, con un himno que habla de los mártires. Vamos a empezar, espero que estén atentos, lo voy a cantar yo. Oh espíritus sublimes, oh mártires gloriosos, felices moradores de la inmortal Sion, rogad por los que luchan en las batallas recias, que alcancen la victoria y eterno galardón. Oh mártires gloriosos, de rojas vestiduras que brillan con eternos fulgores ante Dios. Con vuestro riego crezca de Cristo la semilla, y el campo de las mieses se cubra ya en sazón. Amén. Con este himno damos inicio a la clase. Un himno a los mártires, a quienes dieron su vida por el Evangelio. Quiero que veamos un momento y contemplemos esta imagen. Mírala detenidamente. Examínala. ¿Qué nos recuerda la cruz? ¿Crees que hay personas que dan la vida por la cruz? ¿Tú puedes dar tu vida por la cruz? Preguntas que nos planteamos el día de hoy. Bien, vamos a por eso escribir en nuestro cuaderno siempre la fecha, 17 de septiembre, ya a pocos meses de estar acabando el año. Ya va a empezar la primavera 2020, educación religiosa. El título de hoy, las persecuciones cristianas, primera parte. El propósito, conocer las persecuciones de la primera etapa del cristianismo y cómo algunos cristianos dieron su vida por el Evangelio. Momento de iluminación. Te invito a leer. Hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta a quien ellos no persiguieran? Mataron a los que anunciaban la venida del justo. El mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes, los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. Al oír esto se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a vociferar y tapándose los oídos se precipitaron sobre él como un solo hombre y arrastrándolo fuera de la ciudad lo apedrearon. Los testigos se quitaron los mantos, le quitaron los mantos, confiándolos a un joven llamado Saulo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de
los Hechos de los Apóstoles. Y nos preguntamos, ¿de qué trata esta lectura? Primero vamos a ver que esto es sacado de la Biblia, de los Hechos de los Apóstoles, que narra un acontecimiento de muerte, ¿no? Lo apedrearon, dice acá. ¿A quién apedrearon? Al hombre que estaba diciendo estas cosas. Obviamente no les gustó que les dijera estas cosas, ¿no? No les gustó, estaban enardecidos contra este hombre que era un discípulo de Jesús, ¿no? Esteban. Lo apedrearon. Esteban será por eso conocido como el primer mártir. Además hablan de Saulo. ¿Recuerdan quién era Saulo? Claro, el Pablo, ¿no? El joven, ¿no? Antes de su conversión. Estaba él siendo parte de esta multitud de hombres que rechazaban la predicación de Esteban, ¿no? Y el cual les decía a quiénes, pues a los mismos judíos, ¿no? A los mismos judíos, porque él también era judío, les decía hombres paganos, rebeldes de corazón, ¿no? Cerrados, o sea, y les dice a ustedes, ¿hubo algún profeta a quien ellos no persiguieran, o sea, sus padres? ¿No? Habla de los padres de los judíos, se refiere, pues, si tú lees la Biblia, podrás ver que en el Antiguo Testamento, sobre todo en la parte de los profetas, los profetas se quejan, o los profetas lamentan mucho el corazón duro del pueblo de Israel, ¿no? Y cómo el pueblo de Israel, judíos, no acoge la palabra, no entra en una conversión sincera, ¿no? Y Esteban hace un poco, retoma estas enseñanzas bíblicas para aludir a esta generación, a la generación en la que él vive y que mató, que crucificó y que, digamos, contempló y condescendió a la crucifixión de Cristo, como vimos en la cruz, ¿no? Entonces, claro, lo consideran el profeta por antonomasia, ¿no? Es decir, Jesucristo, el enviado de Dios, y que lo matan. Entonces dice, claro, si tus padres, o sea, sus antepasados, mataban a los profetas, ahora también han matado a un profeta. O sea, ¿por qué no reflexionan, no? No reflexionamos, o sea, porque obviamente había una separación entre una disputa o un desacuerdo, ¿no? Entre quienes seguían a Jesús y los demás judíos que no, porque Jesús rompe con toda la tradición, rompe un poco con todos esos esquemas, ¿no? de la religiosidad de los judíos, ¿no? Entonces, claro, allí es donde empieza este conflicto y esta palabra nos ilumina para tomar punto de partida del tema de hoy, que es las persecuciones, ¿no? Entonces, la pregunta fundamental es, la pregunta que va a abarcar estas dos sesiones. Actualmente, ¿la iglesia es perseguida? Actualmente, ¿la iglesia es perseguida? Bien, vamos a borrar acá todos los dibujitos. Y vamos a entrar en un segundo momento de nuestra clase, que es la profundización e interiorización. Acá les voy a mostrar una ficha, una ficha, un esquema de cómo se dan estas persecuciones rápidamente en el tiempo, ¿no? 1. Primeras persecuciones por parte de los judíos. Lo encontramos en el Nuevo Testamento, sobre todo en los evangelios y en los hechos de los apóstoles. Acá he puesto primero a Jesús, porque Jesús, como el líder, el maestro, es el primer perseguido y crucificado, ¿no? Entonces lo pongo primero, pero luego sus apóstoles nos cuentan los hechos de los apóstoles, también sufrirán la persecución por parte de los judíos, ¿no? El Sanedrín, que es
digamos, la reunión de los mandatarios, de las autoridades judías, inician una persecución contra los apóstoles, y Pedro y Juan, por ejemplo, serán encarcelados, más adelante liberados. Eh, Podremos ver ya, si profundizamos un poco más la escritura, que casi todos los apóstoles sufrirán el martirio, ¿no? Incluso el mismo Pablo, más adelante, ¿no? Bien, pero esto es solamente un ejemplo, ¿no? En donde encontramos en la escritura que Pedro y Juan pasan tiempo en la cárcel por los mismos judíos. Los mismos judíos. Y luego habrá otros judíos conversos o quienes no ven, digamos, con buenos ojos el procedimiento que siguen para encarcelarlos y los liberan, ¿no? Y por último, el mártir Esteban, ¿no? Bueno, acá o sea, les pongo una imagen, una pintura que retrata el momento en el que las personas apedrean a Esteban, ¿no? Pareciese que acá Esteban lo ven como de rodillas rezando, ¿no? En esta parte que él dice, veo el cielo abierto y el Hijo del Hombre a la derecha de Dios, acá podemos ver un ángel, ¿no? Como representando este momento en que asiste a Esteban frente a la muerte que va a encontrarse ya. Y también podemos ver de repente a este hombre con barba, yo creo que representa a Pablo, ¿no? A Pablo que está mirando, contemplando el asesinato de Esteban, ¿no? Previa a su conversión. Y Esteban con ojos de santo, ¿no? Y pidiendo al Señor que perdone los pecados de estas personas, ¿no? Bien. 2. Persecuciones por parte de los romanos. Es decir, la siguiente etapa de persecuciones ya no solamente será de parte de judíos, sino que pasa ya a un nivel mayor de parte del mismo imperio, ¿no? Bien, y acá les hago una lista de los emperadores más antiguos a más actuales que iniciaron entre esos años persecuciones duras y decretos para asesinar a los cristianos, a quienes siguieron la doctrina de Jesús. Y tenemos como primera la persecución de Nerón del 64 al 68. Luego la persecución del emperador Domiciano del 81 al 96. La persecución de Traiano en el año 109 al 111. Como pueden ver, una se sucede tras de otra. La persecución de Marco Aurelio en el 161, en el año 180. La persecución de Séptimo Severo en el año 202, 210. La persecución de Maximino en el 235. La persecución de Decio en el año 250, 251. La persecución de Valeriano, 256, 259. La persecución de Diocleciano, la gran persecución, en el 303, 313. Y por último, la persecución de Juliano, ¿no? Juliano el apóstata, me imagino, no recuerdo. ¿Qué pueden notar de aquí? Que un emperador tras otro se tomó, digamos que tomó ese trabajo, ¿no? Se hizo cargo del trabajo del emperador anterior, o sea, de manera ininterrumpida al parecer, cada emperador que sucedía al otro, claro que el imperio ya es un tema de historia, que ustedes seguro ya lo han visto, lo verán, ¿no? El imperio adolecía de mucha corrupción, pero parece que este punto de persecución se mantuvieron en la misma política, ¿no? Política de persecución. Miren cuántos años, cientos de años. Y claro, previo a Nerón, también la persecución de los judíos. O sea que ha habido una persecución ininterrumpida hasta el año, en esta diapositiva yo pongo hasta el año 313, ¿de acuerdo? Esa es la primera parte. Ahora, no me voy a detener en cada uno en esta sesión, ya lo veremos la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Pero es para que tengan una idea, para marcar un poco la pauta de lo que será la siguiente sesión, que ya iniciaremos directamente ya con las persecuciones y luego avanzaremos hasta persecuciones en la era moderna.
Actividad para la casa. Elabora una línea de tiempo sobre las persecuciones cristianas, ¿no? Las que te he mostrado, elaboras una línea de tiempo bonita, ¿no? Con tu arte, con tu creatividad, ¿no? Y ya luego vamos metiéndole un poco más de datos, ¿no? En la siguiente sesión diré algunas cosas más sobre las persecuciones romanas y las posteriores. Y la vamos a ir completando, o sea, aunque tu línea de tiempo no la vayas a descartar, la tienes, la guardas para la siguiente trabajo, seguramente será que tu línea de tiempo tienes que agrandarla, tienes que llenarla, tienes que completarla. Bien, te deseo lo mejor. Cualquier duda que tengas, por favor, consúltame, no te quedes corto, cumple con tu tarea, por favor, para evaluarte bien. Y te mando un gran abrazo y que Dios te bendiga y te cuide en este tiempo. Hasta pronto.